La verdad es que en un mundo en guerra como el que estamos viviendo actualmente, aunque solo seamos más conscientes porque está cerca de nosotros, no porque no haya habido ninguna otra contienda en el tiempo bastante cerca, es inevitable pensar en quién va a salir vencedor, ¿no? Finalmente, después de todo esto. Los más optimistas, tanto de un bando como de otro bando, pues considerarán que tienen todas las de ganar, debido a lo que sea, a su fuerza militar, al número de combatientes que tienen, o aliados, o cualquier otra circunstancia favorable. Luego están los pesimistas, que lo verán todo perdido desde el primer momento, y antes incluso de que hubiera comenzado la lucha, la pugna, la guerra, y otros verán perdedores en ambos bandos, tanto en unos como en otros, por el simple hecho de que al final, independientemente de los ejércitos o de los países, quienes van a ganar serán unos pocos en sus propios intereses. Lo cierto es que vivimos en un mundo donde los conflictos, donde las guerras, donde las luchas de cualquier tipo, no solamente bélico, son constantes. No siempre son armados, pero hay conflictos por todos lados. Y nuestro texto hoy, que ahora lo leeremos, lo he titulado precisamente con el final de ese versículo 4, como veis en pantalla, ¿verdad? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos habla, evidentemente, de una victoria, de una guerra o de una lucha que se ha ganado. Así que mi intención es que podamos meditar hoy precisamente en qué consiste esta victoria de la fe, en cómo podemos obtenerla, por supuesto, también. Y entonces acompañadme, ahí que ya lo tenéis el texto, vamos a leer los 5 primeros versículos de este capítulo 5 ya, que es el último. Y dice así, el apóstol Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí vamos a meditar entonces hoy. El apóstol Juan, en los capítulos anteriores que hemos estado viendo en la carta, ha estado insistiendo siempre en que había dos bandos. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo, los creyentes y los incrédulos, los vencedores y los perdedores. ¿Y quiénes son los que están en el primer grupo? Es decir, en los vencedores, en los que son creyentes. Pues evidentemente aquellos que se reconocen como hijos de Dios, que creen en Jesús. Y más aún, que creen que Jesús es el Cristo. Y esto lo voy a recalcar porque es lo que nuestro texto nos está diciendo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Pero por qué es importante esto? ¿Por qué es tan reseñable para Juan que creamos que Jesús es el Cristo? Yo creo que la primera razón que nos lo da es por esto que pongo en pantalla, porque existen muchas creencias extrañas y falsas acerca de Jesús. Y esto no es nuevo, ¿no? Sino que ya en el siglo I, cuando este escrito aparece, esta carta de Juan aparece, estaba pasando de la misma manera. Había muchas creencias extrañas acerca de quién era Jesús. En su caso, estaban diciendo que Jesús no había venido en carne, que no era un ser humano, que podía ser lo que tú quieras, pero que humano no era. Había venido de otra forma. Un antiguo profesor mío, José de Segovia, tiene un libro que se llama Historias extrañas sobre Jesús. Y luego tiene un podcast también que se llama Enigmas de Jesús. Y tanto en el libro como en los podcasts lo que hace es hablar acerca de todas las ideas y creencias extrañas y falsas que hay alrededor de Jesús a lo largo de las épocas y de las historias, ¿no? Algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, que Jesús fue una especie de revolucionario de la época, un revolucionario comunista. Eso es una de las ideas que muchas veces han existido en la mente de las personas. El problema es que es muy anacrónico, porque no existía el comunismo y segundo, no era un revolucionario. Más cosas. Jesús como un mero milagrero, como un sanador, como algo así, ¿no? Otro como Jesús como un simple maestro de espiritualidad. Otro como Jesús que era un iluminado que muy temprano en su vida se fue al Tíbet a aprender pues lo que allí en el Tíbet se aprende, etcétera. Hay una serie de creencias de este tipo acerca de Jesús que evidentemente no son los que la Escritura nos dice. O sea, básicamente parece que nadie está contento con quién es Jesús a menos que no sea Dios. Ahí entonces ya están todos contentos. Podemos aceptar que existiera Jesús, podemos aceptar que fuese lo que fuese, pero no lo que las Escrituras dicen de él, que es el Mesías, el Cristo, el Dios que ha venido a este mundo, que se ha encarnado, que se ha hecho un hombre. Y por eso debemos estar seguros realmente de quién es Jesús y de conocer a ese Jesús que las Escrituras nos muestran.
Porque probablemente nos vamos a enfrentar en muchas ocasiones con personas que tienen creencias extrañas sobre Jesús. Y más aún, nos vamos a enfrentar nosotros mismos montándonos ideas y paranoias extrañas acerca de Jesús. Por lo tanto, tenemos que mirar en las Escrituras qué es lo que nos dice acerca de él. ¿Y qué significa la palabra Cristo, el Cristo? Básicamente significa el Mesías. De hecho, es la misma palabra, lo que pasa que una es en griego y la otra es en hebreo, ¿no? En griego es Cristo y en hebreo es Mesías. Pero viene a significar lo mismo, viene a ser el ungido de Dios. Vosotros sabéis que en la antigüedad se ungía con aceite a algunos personajes importantes, como podían ser los reyes o los sacerdotes. Bueno, en este caso, Jesús es el ungido por excelencia. Porque precisamente como estamos viendo ahora cuando empezamos los cultos y al final del culto hacemos la respuesta, Jesús ejerce 3 oficios, ¿no? Es el profeta, el rey, el sacerdote, o sea que es ungido por excelencia en ese sentido. El Mesías básicamente era la promesa que Dios había dado ya en la antigüedad de que iba a enviar a aquel que habría de salvar al mundo de sus pecados. Ese era el Mesías. Y los judíos tenían puesta su esperanza en esa figura, en el Mesías, porque él era el Salvador, el libertador por excelencia, más que cualquier otro. Entre ellos el más reconocido que tenían, no como Mesías, pero sí como libertador, evidentemente era Moisés, pero iba a venir uno mayor que Moisés, y en él tenían puesta su esperanza. ¿Por qué? Salvaría al pueblo, los libertaría de todo, y en concreto también de sus pecados. Entonces este Cristo, que es Jesús mismo y que Dios ha enviado, es este Mesías, ¿verdad?, del que estamos hablando. Y en el capítulo, por ejemplo, 1 de esta primera carta de Juan, hemos visto, o lo que nos dice Juan, es que Él es la vida eterna, que Él estaba junto al Padre y que se manifestó y que Él es el Hijo de Dios que nos perdona todos nuestros pecados. En el capítulo 2 de la carta se nos dice que Jesús es nuestro abogado que nos defiende ante el Padre, que Él es la propiciación de nuestros pecados que aparta de sobre nuestras cabezas la ira de Dios. En el capítulo 3 aparece como aquel que ha venido a deshacer las obras del diablo. Y en el capítulo 4 se nos habla de Él como el Salvador del mundo. Podríamos hacer una lista no solo de lo que dice Juan acerca de Jesús como el Cristo, como el Mesías, en su primera carta, sino en todo el Nuevo Testamento. Y podríamos también tomar todas las cosas que el Antiguo Testamento nos dice acerca de Él. Y tendríamos una lista infinita de lo que Cristo es, de lo que Cristo significa, de lo que esa palabra encierra. Hay muchas cosas raras que se pueden decir de Jesús, hay muchas ideas extrañas, hay muchas historias que a cada cual se merece un premio de Hollywood todavía mejor, pero ¿dónde debe venir la comprensión que tenemos de Cristo Jesús? ¿De dónde debe venir lo que sabemos de Él? Lo que Él dijo que era, lo que aquellos que estaban cerca de Él dijeron que es. De aquellos que, como Juan, cuando empieza a escribir esta carta, dice, lo que vimos, lo que tocamos, lo que oímos, eso es lo que os estamos diciendo, no otra cosa. Pues evidentemente, si no sabéis la respuesta, que la sabéis, tiene que venir de la Escritura, de la Biblia. Es ahí donde tenemos quién es verdaderamente Jesús, lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Él ha dado un testimonio. ¿Creeremos ese testimonio o no? Eso depende de ti, pero Dios ha dado un testimonio. Y lo bueno de Dios es que cualquier testimonio que Él da no puede ser falso. Entonces, ahí es donde debemos mirar quién es Jesús. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? Y si creemos que Jesús es el Cristo, que Él es el Mesías, dice Juan, ese es nacido de Dios. Ese es hijo de Dios. Y sabemos que la realidad de ser hijos de Dios es como la tónica general a lo largo de todo el Nuevo Testamento y mucho más Juan está insistiendo en esta carta. ¿Cuál es una de las grandes verdades que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de todo esto de los hijos de Dios y demás? Lo dejo por aquí. Que Dios se ha revelado como un padre que está llamando a hijos a su propia familia. Y ya lo he dicho muchas veces anteriormente, no voy a volver a repetirlo, pero Dios, cuando se ha revelado como Padre, de manera más particular, ha sido a través de Jesús. Tenemos algunos textos en el Antiguo Testamento, tenemos algunos otros indicios de Dios como Padre, pero cuando se ha revelado 100%, por así decirlo, como Padre, ha sido a través de Jesús. De hecho, así nos enseñó Jesús a orar. Padre nuestro. Nos mostró que Él es un Padre. Y nuestro texto pues sigue insistiendo en lo que parece ser la realidad central de la carta, ¿no? Que si amamos al que engendra, es decir, ¿quién es el que engendra hijos? El Padre, Dios el Padre. Si amamos a ese, si amamos al que ha engendrado hijos, entonces nosotros debemos amar a los que Él engendró. O dicho súper simple, si nosotros amamos a Dios como Padre, tenemos que amar a sus hijos.
porque es una familia, no estamos solo nosotros. Y esto es como una cosa en la que Juan insiste constantemente, porque si en algo se muestra que un hijo de Dios realmente lo es, aparte de muchas otras cosas como ya hemos dicho, creer en Jesús como el Cristo, es porque ama a los que son como Él, es decir, también hijos de Dios. Así que no podemos llamar a Dios Padre nuestro si no somos capaces de ver a nuestros hermanos y amarlos de la misma manera. Juan en el capítulo anterior ha dicho, nadie ha visto a Dios jamás. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no has visto, si no amas a tu hermano, a quien sí has visto? O sea que existe una conexión. Juan hace esa conexión. ¿Qué pasa? Que no sé si es por la tendencia al individualismo que durante tantos siglos se ha impuesto en nuestra parte del mundo, en Occidente, porque el individualismo no es de hace 2 días, es de hace bastante mucho más tiempo, sobre todo cuando empiezan todas las ideas de la razón y todo eso, ¿verdad? O sea que ya lleva unos cuantos siglos. Yo creo que es por eso que se nos ha olvidado que la fe cristiana no existe sin la comunidad. La fe cristiana no existe sin la iglesia. Y eso parece que es algo que hemos olvidado y que muchos cristianos modernos quieren olvidar. Yo puedo creer en Dios sin ir a la iglesia. Bueno, tú puedes creer en Dios sin ir a la iglesia, pero las consecuencias van a ser bastante terribles. Yo puedo creer en Dios sin necesidad de tener que congregarme con nadie. Bueno, muy bien. Probablemente, muy probablemente, si tú solo estás leyendo la Biblia todos los días sin una comunidad, pobre de ti, probablemente te conviertas en un hereje rápido. Probablemente. La comunidad está precisamente para que en conjunto crezcamos en el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús. No hay otra opción, es decir, Dios ha formado una familia. Dios no ha tomado solo hijos individuales y les ha dicho, bueno, vive la vida como te dé la gana, si con que creas en mí es suficiente. Él dice que eso no es así. De hecho, Jesús vino a salvar a su pueblo, dice, de sus pecados. Él vino a formar una iglesia. O sea, que no existe un cristianismo individual. Eso es una idea nueva, moderna, que nosotros nos hemos inventado. Pero la Biblia no habla del cristianismo individual. Supongo que como hemos sido tan insistentes en que la fe debe ser personal, que no lo estoy quitando, la fe debe ser personal, claro, tú no puedes vivir de la fe de nadie más. Tú no puedes vivir de la fe de una iglesia a la que vas y a lo mejor no crees. O no puedes vivir de la fe de tus padres o de la fe de tus abuelos. Eso es evidente. La fe cada uno la tiene que tener. Pero eso no quita que estemos en una comunidad, que somos una familia, que formamos parte, ¿verdad? Entonces, como veis, estoy en contra de la individualidad. No estoy en contra de los individuos, estoy en contra del individualismo como corriente de pensamiento, ¿no? Como corriente que pretende darnos verdaderamente la felicidad o la libertad o cualquier otra cosa. Es mentira. Vivimos en una sociedad, es inevitable. Bueno, ha habido cristianos, de hecho, que se han aislado del mundo en otras épocas. De hecho, muy temprano en el cristianismo se aislaron, porque la iglesia empezó a estar tan contaminada de todo que dijeron, mira, yo me voy. Y ahí surgieron los monjes, los ascetas, ¿no? Que se iban lejos del mundo porque no querían contaminarse, por así decirlo, con la perversidad que la iglesia había llegado a mezclarse. Lo que no se daban cuenta es que así no se puede vivir tampoco la fe. Y muchos de ellos, la verdad es que yo he leído sobre ellos y me resultan que o se volvían locos o algo pasaba, porque absolutamente todos de repente enfrentaban una cantidad de tentaciones, también en algunas satánicas, cosas muy, muy extrañas que sucedían allí, y estaban solos. No vivían en ninguna comunidad, no querían verse con nadie, creían que eso era la mejor manera. Si esa fuera la realidad a la que Jesús nos enseñó que debemos vivir, mal vamos. Porque Él dijo, id y predicad. ¿Dónde voy a predicar? ¿Al desierto? Yo solo. No se puede hacer, ¿verdad? Si fuera por Pedro, le dijo al Señor, me hago aquí una enramada, hago unas tiendas y nos quedamos aquí, en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Si por Él fuera, Él se hubiera quedado ahí toda la vida. Y no fue así. Jesús volvió a su estado normal después de aquella transfiguración y siguieron adelante, ¿verdad? Pero todos los cristianos creo que hemos sentido la tentación alguna vez de decir, mira, yo me voy por ahí, me quedo fuera del mundo y se acabó. Bueno, pues no existe. Ya os lo vengo a decir.
he sido un poco insistente con esto porque quiero insistir a la vez que Juan está haciendo de que debemos amarnos los unos a los otros, de que somos hermanos, de que somos una familia que debemos amarnos. Y yéndonos como ascetas y como monjes, eso es imposible. Juan dice, si amamos a aquel que ha engendrado, que ha tenido hijos, entonces debemos amar también a sus hijos propiamente. Yo últimamente pienso mucho en la comunidad, en la iglesia, ¿no? Pienso en nosotros como comunidad o como iglesia, como personas que formamos esta iglesia. Y quiero compartir con vosotros una breve reflexión, tan breve que son 3-4 líneas. Me gustaría que este pequeño grupo que somos actualmente, espero que no siempre seamos un pequeño grupo, pero ahora que somos un pequeño grupo, que quizás sea más fácil, me gustaría que empecemos a notar y a darnos cuenta de que la iglesia o de que la comunidad no es solamente el domingo cuando venimos al culto. Yo sé que esto han insistido muchas personas antes que yo sobre este tema. Yo no estoy diciendo nada nuevo, ni pretendo decirlo. Pero me gustaría que pudiésemos ver que somos una iglesia también el lunes y el martes. Así, todos los días hasta que llega el domingo, ¿verdad? Lo bueno del domingo es que podemos vernos las caras. El domingo nos saludamos, el domingo nos abrazamos, porque ya nos da igual casi el COVID. Ya tenemos ganas de abrazar. El domingo disfrutamos de la palabra de Dios, el domingo cantamos, nos vemos, y es muy agradable vernos, la verdad. ¿Por qué es agradable vernos? Vuelvo a lo mismo, porque la fe cristiana es una fe de comunidad, es comunitaria, o sea que cuando estamos aquí somos una comunidad. Ahora, de lunes a sábado, que esto es el ejemplo que estoy poniendo, seguimos siendo una comunidad. La única diferencia es que no estamos juntos en ese momento, físicamente, pero sí estamos unidos, por así decirlo, en espíritu. Y a mí me gustaría que nosotros, como iglesia, como comunidad, podamos estar más pendientes como iglesia los unos de los otros día tras día. Quizás escribirnos más, saber más los unos de los otros, orar los unos por los otros, ser más conscientes de los unos con los otros, de qué luchas o alegrías estamos cada uno teniendo. Porque saber que tengo una iglesia, que tengo una comunidad que me respalda en mi día a día, es muy diferente. Saber que de lunes a viernes, mientras trabajo, hay una comunidad que me ama. Una comunidad de hermanos que ora por mí, una comunidad de hermanos que le importa mi trabajo, que le importa mi vida, que le importa mi familia. Eso es un gran respaldo. Cuando yo voy de lunes a viernes a trabajar y no me acuerdo de mi iglesia, soy estúpido, porque tengo una gran cantidad de hermanos que me pueden ayudar en mis problemas. Cuando estoy enfermo, también mis hermanos pueden orar por mí. Cuando estoy feliz y alegre, puedo compartir con ellos mis alegrías. Me gustaría, si es posible, que podamos confesar a Dios nuestro individualismo. Nuestro tanto pensar en nosotros mismos, en nuestro tanto vernos como consumidores de la iglesia, que vemos los domingos como el momento para consumir la Biblia, el momento para consumir alabanzas. La iglesia no es un centro comercial. Nosotros no venimos los domingos aquí para comprar un poquito de predicación, un poquito de alabanzas, y qué bien me siento, y hasta el domingo que viene. La iglesia es una comunidad, una familia. Nos encontramos aquí los domingos, pero debemos seguir amándonos de lunes a sábado, o de domingo a domingo, si se me permite. Me gustaría compartir entonces, con vosotros esa reflexión, para que lo tengamos en consideración y para que poco a poco podamos ir viéndonos más como es mi comunidad, es mi iglesia, es mi familia, es mi casa, y no tanto como soy un ser individual que ve a otro ser individual el domingo. Me gustaría que podamos tener ese concepto. Y entonces, qué importante, ¿verdad, hermanos? Es el amor del que tanto Juan nos está insistiendo. Si no nos amamos, nunca vamos a tener ese concepto de comunidad ni de iglesia. Si lo único que hacemos es, muy bien, hermano, qué bien, ¿qué tal estás? Bien, bien, muy bien, yo también, adiós. Eso no es. No tengamos miedo de decir, estoy mal, o estoy enfermo, o estoy preocupado por mis crisis financieras, o qué alegre estoy que he encontrado un trabajo nuevo que me encanta. Miles de cosas. No tengamos miedo a mostrar quiénes somos. Somos una familia, somos hermanos. Y lo que menos vamos a hacer aquí, o deberíamos, es estar juzgándonos y condenándonos. Podemos estar corrigiéndonos, que es diferente. Pero no vamos a estar juzgándonos ni condenándonos por nada, sino amándonos, que es diferente. Qué importante es el amor. Si no fuera por él, no tendría sentido nada de lo que hacemos. De hecho, absolutamente todos aborrecemos, o en mayor o en menor medida, hacer las cosas por obligación, hacer las cosas con desgana. Por tanto, amar a los hermanos no puede ser ni por obligación ni con desgana. Y esto lo digo porque en el cristianismo la fe no obra por imposición, obra por amor. Y eso es muy diferente.
Es algo natural, ¿no? Porque una cosa nos lleva inevitablemente a otra. Si nosotros amamos a Dios, amamos a los que son hijos de Dios. Si nosotros amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, queremos observarlos, practicarlos, queremos vivir como Dios nos ha dicho que debemos de vivir. La fe cristiana, si la entendemos bien, no se trata de una especie de normas. Esto recuerdo que lo he hablado contigo, Rodrigo, muchas veces. La gente piensa que la fe cristiana es, toma, aquí tienes una serie de normas, cúmplelas muy bien y te vas al cielo. No es eso. Claro que hay normas, evidentemente. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, por supuesto. Pero no es una serie de normas a cumplir y que si las cumples estrictamente está muy bien. No es ese tipo de religión la que Jesús nos ha enseñado, es una religión diferente. Hay una palabra muy extraña, ahora os la voy a explicar, pero es una herejía que surgió en el siglo XVI y se llama antinomianismo, o antinomismo, como lo queráis llamar. Y viene, esa palabra antinomianismo o antinomismo, viene del griego, y son dos términos. El término anti, que significa en contra, y nomos, que significa ley. Es decir, son los que están en contra de la ley, o en contra de las normas. Digo de la fe, no de la ley civil. Lo que venían a decir es, Dios ya nos ha amado. Dios nos ha mostrado toda su gracia en Cristo Jesús. Ahora ya no pasa nada si vivimos como nos dé la gana, porque como Él ya nos ha amado, como Él ya nos ha perdonado, solo podemos recibir su gracia. No hay que seguir ninguna norma, no hay que seguir ninguna ley, no hay que seguir ningún mandamiento. Estamos bien, Dios nos va a amar siempre. Esto era una herejía que pronto fue combatida. ¿Por qué? Porque es que Jesús no nos ha enseñado eso. Claro que nos ha enseñado que su gracia es para nosotros y nos llena de gracia y nos perdona continuamente. Pero eso no quiere decir que ahora podemos vivir la vida como queramos. Entonces, ¿para qué sirven todas las cartas del Nuevo Testamento? Que precisamente se escribieron porque pasaban cosas que no debían pasar. Y tiene que estar Pablo, sobre todo, que es el que más escribe, diciendo, hermanos, tenéis que comportaros de esta manera, porque sois cristianos. ¿Verdad? Lo que viene a decirnos entonces es que la diferencia que Dios hace en nosotros cuando recibimos su Espíritu Santo es que nos capacita para obedecerle por amor. No tanto por simplemente una imposición de una norma, de una carga moral que nos pone ahí, sino porque lo amamos. Porque Él nos ha mostrado cuánto amor tiene por nosotros, es que queremos responderle con el mismo amor, tal y como a Él le agrada. Y queremos amarle a Él y amar a los que Él ha engendrado, a sus hijos, a nuestros hermanos. Todo esto que acabamos de decir acerca de que la fe obra por amor y no por imposición tiene que ver con la siguiente enseñanza. Y es que Dios no desea que nuestra obediencia sea una carga pesada. Me explico. Juan aquí lo que intercambia es la palabra amor y la expresión guardar mandamientos. Y las vincula. Amor y guardar los mandamientos. Para él es lo mismo. O tiene que ver al menos. El amor a Dios, dice, es guardar sus mandamientos. Dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y además añade otra cosa. Dice, sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son pesados, no son una carga insoportable, no son horrorosos. Ahora bien, cuando a nosotros nos resulta pesado, cargado, molesto, incómodo los mandamientos de Dios, probablemente es por dos cosas, y no tienen por qué darse a la vez. Primera razón, hay algo mal en nuestro corazón. Si me resulta pesado el mandamiento de Dios, hay algo en mi corazón que está mal. Hay alguna amargura contra Dios. Hay algo que no quiero aceptar que es bueno de parte de Dios. Hay algo un deseo mío propio, que nada tiene que ver con Dios, que lo quiero poner por encima del mandamiento que Dios me da. Eso es una. O puede ser también, yo qué sé, falta de fe, incredulidad. Hay tantas cosas, ¿verdad? O segunda razón, que estamos empezando a tratar un mandamiento nuestro con una rigidez que nos parece como si fuera un mandamiento del mismísimo Señor. Me explico. A veces, al igual que los fariseos, nos inventamos normas y nos inventamos mandamientos. Y no me miréis extraños, que lo sabéis, que nos inventamos normas y mandamientos. Y lo sabéis. Y entonces empezamos a tratar ese mandamiento y esa norma con una rigidez como si se tratase de una orden que nos ha dado el mismo Dios. Y eso nos empieza a agobiar, eso nos empieza a angustiar, porque nos hemos puesto sobre nosotros mismos un mandamiento que es nuestro, que no es del Señor, que no está en la palabra. Mirad, por ejemplo, los judíos ortodoxos, ¿sabéis quiénes son los judíos ortodoxos? Estos que salen en televisión, que todavía conservan sus tirabuzones, que van con sus... Sí, visten un poco como ahora, no sé por qué, con esos sombreros, con esos trajes. Mirad, los judíos ortodoxos, digamos que son los que siguen la rama jasídica, que por así decirlo serían como los que provienen de la línea de los fariseos de entonces, ¿vale?
Los judíos ortodoxos, cuando llega el día de Shabbat, o sea, cuando llega el día de reposo para ellos, a día de hoy, fijaos, no pueden usar la electricidad, no pueden prender un fuego ni apagarlo, no pueden ni tener sexo, no pueden cocinar, cosas de este estilo, porque cualquier cosa, por mínima que sea, la consideran un trabajo. Y el día de Shabbat es para descansar. Eso no es un mandamiento de Dios, esos son mandamientos propios. No poder prender un fuego, no poder usar la electricidad. Yo creo que Dios no ha dicho ningún mandamiento respecto a eso, ha dicho que descansemos, eso sí. Pero cuando nosotros empezamos a añadir, y he hablado de los judíos ortodoxos porque es lo que más fácil se ve, pero vuelvo a repetirlo, los cristianos hacemos lo mismo. Quizás no nos ponemos a decir que no puedo usar la electricidad, ya lo sé, pero hacemos mandamientos más sutiles. Cuando nosotros empezamos a añadir mandamientos, se vuelven para nosotros una carga. Y entonces es insoportable. ¿Pero qué dice Juan aquí? Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios son para libertarnos. Los mandamientos de Dios son para hacernos libres, son para descansar, son para estar bien delante de Dios y de los hombres. Y si deja de ser así, algo está mal. O en nosotros, o en un mandamiento que nos hemos inventado, o lo que sea. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, después de la esclavitud, después de libertarlos, ¿qué les da? Los mandamientos. Les da una ley. Y esa ley era para que fueran libres, para que no volvieran a la esclavitud. Lo mismo Dios hace con nosotros. Él nos da unos mandamientos para no volver a la esclavitud de los hombres. Y a veces somos nosotros los que nos regresamos a la esclavitud de los hombres por nosotros mismos. Así que no pongas cargas que no son los mandamientos de Dios sobre ti. Y segundo, no pongas cargas sobre los hombros de otros. Solo los mandamientos del Señor, solo la ley del Señor. Si la fe obra por el amor y la fe nos lleva a una obediencia que no debe ser una carga pesada, ¿en qué consiste la fe? ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol Juan? De esa fe, de esto, de que la fe es la victoria en medio de un mundo que está completamente destrozado. Cuando hablo de destrozo, no me estoy refiriendo solo a el mundo externo, me estoy refiriendo a nosotros mismos, que formamos parte de este mundo. ¿Por qué la fe es una victoria en el mundo en que vivimos? ¿Por qué dice Juan esto? Sabéis que Juan utiliza la palabra mundo miles de veces, en su evangelio y en esta carta también. Y solamente en esta carta, en la primera carta de Juan, él utiliza el término de mundo para referirse a las siguientes cosas, las enumero. Al mundo se refiere como el sistema corrupto que está arraigado en el corazón de los hombres y que los lleva a desear cosas contrarias a Dios. El mundo está también formado por todos aquellos que no conocen a Dios. El mundo aborrece a Dios y a los suyos. El mundo es la esfera donde actúan los anticristos y el anticristo. El mundo está lleno de deseos egoístas, propios de cada uno, que le llevan a conducir su vida fuera de la voluntad de Dios, y un largo etcétera. Viendo que el mundo para Juan es algo tan negativo y tan alejado de lo que Dios desea, la fe se contrapone como todo lo contrario. La fe es la semilla plantada en el corazón de los hombres que limpia de pecado y de malos deseos. La fe puesta en Jesucristo, por supuesto. La fe es la forma que tenemos de poder conocer a Dios. La fe ama a Dios y a su iglesia. La fe es la esfera en la que actúan los hijos de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Definitivamente, la fe es la confianza en que Dios nos ha enviado a su propio Hijo para salvarnos de nuestros pecados, para librarnos de nosotros mismos, para librarnos de un mundo que está lejos de Dios, para librarnos del príncipe de este mundo, que es Satanás. Para muchos la fe es una estupidez, un engaño de gentes débiles e ignorantes, pero no es eso lo que las Escrituras nos dicen. La fe es la victoria, aunque ahora por un poco de tiempo no podamos ver esa victoria. Pero la fe es la victoria porque cree en aquel que ha vencido al mundo. Y esto es con lo que yo quiero terminar en esta mañana. Si nuestra fe es la victoria que vence al mundo, no es por nosotros, es por aquel en quien colocamos nuestra fe. Precisamente, Jesús es el vencedor. Es el vencedor sobre el diablo, es el vencedor sobre el mundo, es el vencedor sobre nosotros mismos, sobre nuestro pecado. Seamos honestos. Para todo el mundo, seamos cristianos o no seamos cristianos, sea cual sea nuestra fe, nuestra religión, nuestra ideología política, la experiencia del mundo y de nuestras vidas es que esto es un desastre. Es que esto está mal verdaderamente. Claro que hay cosas disfrutables, pero el mundo está hecho una ruina. Y empezando por nosotros mismos.
Cuando miramos nuestras vidas sabemos que no somos perfectos, sabemos que estamos llenos de pecados y de defectos. Si miramos al mundo, ¿qué es? Sino un reflejo de los seres humanos, en definitiva. Nos hemos hecho la falsa idea de que es la sociedad la que nos corrompe y nos olvidamos que la sociedad somos nosotros. Somos individuos que formamos un conjunto. Echamos el balón afuera. No, es la sociedad que me corrompe. La sociedad eres tú. Y tú, y tú, y tú. O sea, que no es que la sociedad corrompe, es que estamos corrompidos. Y eso se manifiesta dentro de la sociedad. Así que podemos intentar evitar la realidad, pero es absurdo. O sea, vivimos dentro de ella y nosotros somos los verdugos y las víctimas de nuestra propia máquina de matar en medio de este mundo. Pero de repente vemos a Jesús, aquel hombre perfecto, ese hombre que también es Dios, que vino a este mundo para ser propiciación por nuestros pecados, es decir, para pagar con su vida la pena, la culpa que nosotros merecíamos y quitar de sobre nuestras cabezas la ira de Dios. Él venció al pecado, Él tomó nuestro lugar, Él se hizo pecado, Él recibió en sí mismo el castigo de nuestra paz, fue molido por nuestros pecados. Cuando miramos al mundo, Él también ha vencido al mundo. Lo venció a través de la muerte. El mundo, dice, lo aborreció desde el principio. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo mismo no quiso recibirlo, porque su luz era molesta. Porque el mundo quiere vivir en tinieblas y su luz era molesta. Juan nos presenta en esta carta a Jesús como el Salvador del mundo. Si el mundo tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice, entonces los deseos de Jesús estaban totalmente en oposición a esto. Sus deseos eran cumplir la voluntad de Dios y no tenían nada que ver ni con la vanagloria de la vida, ni con los ojos, ni con la carne, ni con nada de esto. Él venció las tinieblas con su luz radiante. Respecto al diablo, Jesús también lo venció. Y lo venció a través de la cruz. Porque dice el autor de la carta a los Hebreos que Jesús venció a aquel que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era el que tenía el imperio de la muerte? Dice el texto. El diablo. El diablo era el emperador de la muerte. Pero Jesús llegó, venció en la cruz, resucitó, así venciendo la muerte, y le quitó al diablo su arma. Y ahora Jesús es el Señor de los vivos y de los muertos. Hasta tal punto que solamente Él tiene el poder, las llaves del Hades y de la muerte, dice Apocalipsis. Y Él puede juzgar a los vivos y a los muertos. Y Él puede dar vida a los que todavía estamos en este mundo y no hemos creído en Él. Y Él puede dar vida a los que ya han muerto creyendo en Él. Él venció también entonces al que tenía el imperio de la muerte. Solamente Él es el que ha vencido. Solamente es suya la victoria. Solamente suya. Y nosotros solo podemos recibirla. Nosotros no somos los campeones de la fe. Nosotros no somos los héroes de la fe. Nosotros no somos los Superman ni ningún otro superhéroe de la fe. No lo somos. Jesús es. Nosotros solo lo recibimos por la fe en Él. Cuando creemos en Él, Él nos da su victoria. Él nos da esa batalla ganada, esa guerra ganada. Porque el mundo que nos quiere dominar, nuestro propio corazón lleno de pecado que quiere llevarnos a lo que no es la voluntad de Dios, el diablo mismo que continuamente con sus tentaciones quiere venir a nosotros, todo eso ha perdido su poder y su eficacia si verdaderamente ponemos nuestra fe en Jesús y recibimos de Él el Espíritu Santo. Solamente Él. Jesucristo ha vencido por y para nosotros, pero la victoria es suya y nosotros solamente la recibimos. Amén. Vamos a orar, precisamente dando gracias al Señor por esta gran victoria.